Catequesis número 47 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1980. Esta catequesis es titulada Los valores profundos y esenciales hacia los que Cristo dirige el corazón del hombre. O bien, eros y etos se encuentran y dan fruto en el corazón humano. En el curso de nuestras reflexiones semanales sobre el enunciado de Cristo en el Sermón de la Montaña, en el que Él, refiriéndose al mandamiento no adulterarás, compara la concupiscencia o la mirada concupiscente con el adulterio cometido en el corazón, tratamos de responder a la pregunta: ¿estas palabras solamente acusan al corazón humano o son ante todo una llamada que se le dirige? Se entiende que es una llamada de carácter ético, una llamada importante y esencial para el mismo etos del Evangelio. Respondamos que dichas palabras son sobre todo una llamada. Al mismo tiempo, tratamos de acercar nuestras reflexiones a los itinerarios que recorre en su ámbito la conciencia de los hombres contemporáneos. Ya en el precedente ciclo de nuestras consideraciones, hemos aludido al eros, este término griego que pasó de la mitología a la filosofía, luego al lenguaje literario y finalmente a la lengua vulgar. Al contrario de la palabra etos, resulta extraño y desconocido para el lenguaje bíblico. Si en los presentes análisis de los textos bíblicos empleamos el término etos, familiar a los 70 y al Nuevo Testamento, lo hacemos con motivo del significado general que ha adquirido en la filosofía y en la teología, abrazando en su contenido las complejas esferas del bien y del mal, que dependen de la voluntad humana y están sometidas a las leyes de la conciencia y de la sensibilidad del corazón humano. El término eros, además de ser nombre propio del personaje mitológico, tiene en los escritos de Platón un significado filosófico, que parece ser diferente del significado común e incluso del que ordinariamente se le atribuye en la literatura. Obviamente, debemos tomar aquí en consideración la amplia gama de significados que se diferencian entre sí por ciertos matices, en lo que se refiere tanto al personaje mitológico como al contenido filosófico, como sobre todo al punto de vista somático o sexual. Teniendo en cuenta una gama tan amplia de significados, conviene valorar, de modo también diferenciado, lo que está en relación con el eros y se define como erótico. Detengámonos ahora en la primera nota de la catequesis, donde explica un poco más sobre lo que es el eros según Platón. Según Platón, el hombre, situado entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, tiene el destino de pasar del primero al segundo. Pero el mundo de las ideas no está en disposición por sí solo de superar el mundo de los sentidos. Solo puede hacerlo el eros, congénito al hombre. Cuando el hombre comienza a presentir la existencia de las ideas, gracias a la contemplación de los objetos existentes en el mundo de los sentidos, recibe el impulso de eros, o sea, del deseo de las ideas puras. Efectivamente, eros es la orientación del hombre sensual o sensible hacia lo que es trascendente, la fuerza que dirige al alma hacia el mundo de las ideas. En su escrito El banquete, Platón describe las etapas de tal influjo de eros. Este eleva al espíritu del hombre de la belleza de un cuerpo singular a la de todos los cuerpos, por tanto a la belleza de la ciencia, y finalmente a la misma idea de belleza. Eros no es ni puramente humano ni puramente divino, es algo intermedio e intermediario. Su principal característica es la aspiración y el deseo permanentes. Incluso cuando parece dar, eros persiste como deseo de poseer,
y sin embargo se diferencia del amor puramente sensual por ser el amor que tiende a lo sublime. Según Platón, los dioses no aman porque no sienten deseos en cuanto que sus deseos están todos saciados. Por tanto, pueden ser solamente objeto, pero no sujeto de amor. No tienen pues una relación directa con el hombre, solo la mediación de Eros permite el lazo de una relación. Por lo tanto, Eros es el camino que conduce al hombre hacia la divinidad, pero no viceversa. La aspiración a la trascendencia es, pues, un elemento constitutivo de la concepción platónica de Eros, concepción que supera el dualismo radical del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos. Eros permite pasar del uno al otro. Es, pues, una forma de huida más allá del mundo material, al que el alma tiene que renunciar porque la belleza del sujeto sensible tiene valor solamente en cuanto conduce más alto. Sin embargo, Eros es siempre para Platón el amor egocéntrico. Tiende a conquistar y a poseer el objeto que para el hombre representa un valor. Amar el bien significa desear poseerlo para siempre. El amor es, por lo tanto, siempre un deseo de inmortalidad, y también esto demuestra el carácter egocéntrico de Eros. Para Platón, Eros es un paso de la ciencia más elemental a la más profunda. Es al mismo tiempo la aspiración a pasar de lo que no es, y se trata del mal, a lo que existe en plenitud, que es el bien. Con la anterior explicación pasamos a la catequesis nuevamente. Según Platón, el Eros representa la fuerza interior que arrastra al hombre hacia todo lo que es bueno, verdadero y bello. Esta atracción indica, en tal caso, la intensidad de un acto subjetivo del espíritu humano. En cambio, en el significado común, como también en la literatura, esta atracción parece ser ante todo de naturaleza sexual. Suscita la recíproca tendencia de ambos, del hombre y de la mujer, al acercamiento, a la unión de los cuerpos, a esa unión de la que habla el Génesis 2:24. Se trata aquí de responder a la pregunta de si el Eros connote el mismo significado que tiene en la narración bíblica, sobre todo en Génesis 2:23-25, que indudablemente atestigua la recíproca atracción y la llamada perenne de la persona humana, a esa unidad en la carne que, al mismo tiempo, debe realizar la unión-comunión de las personas. Precisamente por esta interpretación del Eros, y a la vez de su relación con el etos, adquiere importancia fundamental también el modo en que entendemos la concupiscencia, de la que se habla en el Sermón de la Montaña. Por lo que parece, el lenguaje común toma en consideración sobre todo ese significado de la concupiscencia que hemos definido anteriormente como psicológico y que también podría ser denominado sexológico. Esto es basándonos en premisas que se limitan ante todo a la interpretación naturalista, somática y sexualista del erotismo humano. No se trata aquí en modo alguno de disminuir el valor de las investigaciones científicas en este campo, sino que se quiere llamar la atención sobre el peligro de la tendencia reductora y exclusivista. Ahora bien, en sentido psicológico y sexológico, la concupiscencia indica la intensidad subjetiva de la tendencia al objeto con motivo de su carácter sexual o de su valor sexual. Ese tender tiene su intensidad subjetiva a causa de la atracción específica que extiende este dominio sobre la esfera emotiva del hombre e implica su corporeidad, su masculinidad o feminidad somática. Cuando en el Sermón de la Montaña oímos hablar de la concupiscencia del hombre que mira a la mujer para desearla, estas palabras, entendidas en sentido psicológico o sexológico, se refieren a la esfera de los fenómenos que en el lenguaje común se califican precisamente como eróticos. En los límites del enunciado de Mateo 5, 27-28, se trata solamente del acto interior,
mientras que eróticos se definen sobre todo esos modos de actuar y de comportamiento recíproco del hombre y de la mujer, que son manifestación externa propia de estos actos interiores. No obstante, parece estar fuera de toda duda que, razonando así, se deba poner casi el signo de igualdad entre erótico y lo que se deriva del deseo, y sirve para saciar la concupiscencia misma de la carne. Entonces, si fuese así, las palabras de Cristo según Mateo 5, 27, 28 expresarían un juicio negativo sobre lo que es erótico, y dirigidas al corazón humano, constituirían al mismo tiempo una severa advertencia contra el eros. Hemos señalado ya que el término eros tiene muchos matices semánticos. Por eso, al querer definir la relación del enunciado del Sermón de la Montaña con la amplia esfera de los fenómenos eróticos, esto es, de esas acciones y de esos comportamientos recíprocos mediante los cuales el hombre y la mujer se acercan y se unen hasta formar una sola carne, es necesario tener en cuenta la multiplicidad de matices semánticos del eros. Efectivamente, parece posible que en el ámbito del concepto del eros, teniendo en cuenta su significado platónico, se encuentre el puesto para ese ethos, para esos contenidos éticos e indirectamente también teológicos, los cuales, en el curso de nuestros análisis, han sido puestos de relieve por la llamada de Cristo al corazón humano, en el Sermón de la Montaña. También el conocimiento de los múltiples matices semánticos del eros y de lo que, en la experiencia y descripción diferenciada del hombre, en diversas épocas y en diversos puntos de longitud y latitud geográfica y cultural, se define como erótico. Puede ayudar a entender la específica y compleja riqueza del corazón, al que Cristo se refirió en su enunciado de Mateo 5, 27, 28. Si admitimos que el eros significa la fuerza interior que atrae al hombre hacia la verdad, el bien y la belleza, entonces en el ámbito de este concepto se ve también abrirse el camino hacia lo que Cristo quiso expresar en el Sermón de la Montaña. La palabra de Mateo 5, 27, 28, si son una acusación al corazón humano, al mismo tiempo son más aún una llamada que se le dirige. Esta llamada es la categoría propia del ethos de la redención, la llamada a lo que es verdadero, bueno y bello, significa al mismo tiempo el ethos de la redención. La necesidad de vencer lo que se deriva de la triple concupiscencia significa también la posibilidad y la necesidad de transformar aquello sobre lo cual ha pasado fuertemente la concupiscencia de la carne. Además, si las palabras de Mateo 5, 27, 28 representan esta llamada, significan pues que en el ámbito erótico, el eros y el ethos no divergen entre sí, no se contraponen mutuamente, sino que están llamados a encontrarse en el corazón humano y a fructificar en este encuentro. Muy digno del corazón humano es que la forma de lo que es erótico sea al mismo tiempo forma del ethos, es decir, de lo que es ético. Esta afirmación es muy importante para el ethos y a la vez para la ética. Muchas veces se vincula con este último concepto un significado negativo porque, la ética lleva consigo normas, mandamientos y también prohibiciones. Nosotros comúnmente somos propensos a considerar las palabras del Sermón de la Montaña sobre la concupiscencia, o sea, sobre el mirar para desear, exclusivamente como una prohibición en la esfera del eros, es decir, en la esfera erótica. Y muy a menudo nos contentamos con esta única comprensión, sin procurar desvelar los valores verdaderamente profundos y esenciales que esta prohibición protege, es decir, esta prohibición asegura. Y no solamente los protege, sino que también los hace accesibles y los libera.
si aprendemos a abrir nuestro corazón hacia ellos. En el Sermón de la Montaña, Cristo nos enseña todo esto y dirige el corazón del hombre hacia estos valores. Hasta aquí la catequesis número 47 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 5 de noviembre de 1980, y que está titulada Eros y Ethos se encuentran y dan fruto en el corazón humano, o bien los valores profundos y esenciales hacia los que Cristo dirige el corazón del hombre.